Vamos por aquí. ¿Veis? Aquí tiene agua, ¿vale? ¿Veis? Y aquí se sale. Aquí tenemos una vena de agua, la cual cruza por aquí en medio prácticamente. Y ahora vamos a ir a la parte de delante a ver si se hace el protocolo que sería una cruz, ¿no? Aquí en la parte de delante, y aquí tenemos la puerta de entrada. Aquí ya está, digamos, enlucida la pared, ¿eh? Y voy a adelantarme para allá para ver cómo se corresponde el agua. ¿Ves? Empieza más o menos donde acaba la pared. Agua. Y salgo de agua. Curiosamente, el agua viene por toda la calle principal, ¿vale? Que curiosamente viene a la misma puerta, ¿de acuerdo? Y aquí ya tenemos lo que se nos llama pues, la cruz, ¿vale? En este caso sería una cruz de agua. Ahora vamos por la parte de acá. Vamos a mirar aquí en el rincón a ver si hay algún otro tipo de cruce. Voy a mirar para allá. Buscaremos una falla, por ejemplo, que es lo más normal para encontrar. En este caso aquí no hay, ¿de acuerdo? Ahora vamos a mirar si hay algún tipo de falla, ¿vale? Curry. Perfecto, no hay nada. O sea, ahora vamos a continuar hacia allá para ver qué es lo que vamos a encontrar en este lado de acá, que tenemos el otro contrafuerte del otro lado, y vamos a ver lo que hay aquí, ¿no? En este aspecto. Y aquí tenemos el agua del otro lado, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y ya salgo de agua, ¿vale? Voy por acá, de este lado, y tengo la parte de atrás. Ahora voy a mirar la cruz. Bueno, pues ahora estamos en la parte de atrás, vamos a ver esta cruz que ahora estamos formando, la vamos a ver por la puerta de entrada, ¿os acordáis? Lo vamos a hacer así. ¿Veis? Aquí tenemos el agua y más o menos es la misma anchura que tenemos allá en puerta, ¿de acuerdo? Pero vamos ahora a ver si tenemos otro tipo de alteración. Vamos a buscar una línea Curry. Aquí tenemos una, ¿vale? ¿Veis? Unos 40 centímetros. Y tenemos toda esta serie de alteraciones que nos están indicando de que ahí en el altar pues posiblemente es donde la zona donde más exaltación o más punto estrella que podía ser, ¿vale? Pero es que aún hay más todavía. Tenemos esta parte de acá, vamos a ver si también hay algo, ¿vale? Mira que hay otra curry, ¿vale? Y el curso posiblemente está ahí justo ahí en medio. Esto le da pues un tema muy interesante, ¿de acuerdo? Vamos a mirar si hay algo más. Buscar una chimenea. Aquí hay una chimenea, en esta zona de aquí. Pues con esto lo que estamos viendo es que esta zona está, digamos, muy activada, ¿vale? El templo que hay aquí es, digamos, un templo antiguo. Y ya que posiblemente aquí había una pirámide pequeña, ¿vale? Como muchas que hay en la zona. Y se construyó aprovechando la energía de exaltación del lugar, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que estamos diciendo. O sea, esto aquí había una pirámide y estos materiales están de los escalones, etcétera, etcétera. Los desmontaban y volvían a montar, digamos, estos templos encima de estos otros, adaptando una civilización con otra y desapareciendo, pero ha quedado la esencia, la energía está ahí y la exaltación del lugar está en el mismo sitio, independientemente de lo que se siga. Tenemos que esto está en un lugar exaltado y exactamente está en el mismo emplazamiento que había la antigua pirámide, el antiguo monumento. ¿Esto qué significa? Pues que la exaltación de este lugar llega a muchos kilómetros de distancia, como es lo que se presente
se pretende con un punto estrella, un cruz activo, etcétera, etcétera. La historia se repite en muchos lados. Esto tiene unas pautas de utilización. Y bueno, ya nos despedimos, nos vemos en otro vídeo y nada, hasta pronto. Y desde Tlayacapan, desde la ermita San Lorenzo, nos despedimos. Chao.